2024 es un año muy importante para SEAT. Hace unos meses celebrábamos el 40 aniversario del mítico Ibiza. De hecho, os trajimos un vídeo al canal que os dejo en la descripción probando las primeras generaciones. Pero ahora, que estamos a finales, se celebra el 25º aniversario del SEAT León, un coche no menos importante para la marca. Quédate con nosotros porque hemos podido reunir una unidad de cada una de las 4 generaciones gracias a unos buenos amigos. Y vamos a hablar un poquito de cada una de ellas, vamos a contar características, historia y bueno, bastantes detallitos que seguro que os van a gustar. Y por lo tanto, como sé que os van a gustar, pues dale ya si quieres like a este vídeo, suscríbete al canal y todas las dudas o historias que tengas con un SEAT León, pues déjala en los comentarios. Venga, comenzamos. A finales de los años 90, SEAT llevaba más de una década sin una presencia clara en el segmento C. Sí, estaba el Córdoba, que por capacidad de maletero aportaba practicidad, pero la marca española quería un habitáculo más espacioso y sobre todo un chasis que le aportara un rodar de calidad. SEAT había lanzado en 1998 el Toledo 2, estrenando un diseño moderno, elegante y deportivo en carrocería de 4 puertas, así como aportando un salto tecnológico brutal, además de una mejora de calidad enorme derivada directamente de los Audi A3, Volkswagen Golf y Skoda Octavia. El SEAT León de primera generación heredó todo eso solo un año más tarde, en 1999, eso sí, con carrocería de 2 volúmenes y únicamente con 5 puertas, no hubo variantes ni de 3 puertas ni familiares. Las líneas de Giorgetto Giugiaro solo cortaron un poquito la parte trasera, porque la distancia entre ejes se mantenía en los 2,52 metros. No es de extrañar su éxito, cubría un hueco hasta entonces vacío en la gama de productos de SEAT y su diseño deportivo y juvenil atraía a un público que demandaba algo más que un Ibiza en calidad, confort, amplitud y aplomo a altas velocidades. Además, podía ser un buen coche único para la familia, que servía tanto para viajes largos como para el trayecto del día a día. Aquí tenemos una unidad en un estado, pues me atrevería a decir que prácticamente impoluto y es algo poco habitual. Este coche es del año 2000 y ya sabéis que poco después de esa época el tuning hizo demasiado daño. Este coche concreto, como decía, es del año 2000 y lleva el motor 1008 turbo de 20 válvulas y 180 caballos. Luego, cuando lo conduzcamos, os cuento un poquito más sobre él. Dentro heredaba formas, detalles y materiales vistos en sus primos de Volkswagen. Tenemos un poquito de materiales mullidos en la zona alta del salpicadero y luego lo demás pues son plásticos rígidos en su mayoría, que por cierto, pues hombre, crujen un poquito tanto en el salpicadero como en las puertas que por cierto tenían cierta tendencia a perder los elevalunas. Pero bueno, a mí lo que más me gusta de estos coches es que está todo muy orientado a la conducción, algo que hoy en día pues parece que se ha perdido un poco. Aquí tenemos un cuentarevoluciones bien grande, un velocímetro bien grande y unos indicadores y testigos bastante sencillitos. Y por ejemplo en el centro de la consola central pues también un climatizador muy sencillito de accionar. Vamos fuera y hablamos de motores. El SEAT León 1 arrancaba sus ventas a finales de 1999 con motores de gasolina que partían de potencias de los 75 caballos y llegaban hasta los 180 de este 1008 turbo de 20 válvulas, del que por cierto también hubo variantes con tracción a las 4 ruedas. En el año 2001 llegó el 6 cilindros atmosférico del Cupra VR6 2.8 con 204 caballos y tracción total mediante un sistema Haldex. Estuvo apenas 2 años a la venta. En el 2002 se introdujo el extremo Cupra y luego más tarde el Cupra R con el 1008 20 válvulas turbo, llegando a los 225 caballos poco después y convirtiéndose en el más rápido de todos, alcanzando los 242 km/h. Pero como sabéis, los motores diésel en esa época ya tenían mucha fuerza. La gama diésel arrancaba con un 1.9 SDI de apenas 68 caballos. Era una roca, pero pues no andaba. Luego, el siguiente escalón serían los 1.9 TDI con inyector bomba, en los que se vendieron a patadas las variantes de 90 y 110 caballos. Un poquito más tarde del lanzamiento apareció el 1900 TDI, pero en la versión de 150 caballos, un coche que volaba. Acordaos de todos esos FR que tan buena fama tuvieron a nivel de rendimiento, aunque los conductores no tenían exactamente la misma. Pero bueno, no quiero meterme en un berenjenal. Por cierto, de ese motor, de ese bloque, también hubo una versión menos conocida con 130 caballos. Bueno, pues ya estamos al volante de este SEAT León de primera generación. Recuerdo, llevamos el motor 1008 turbo de 20 válvulas que desarrollaba 180 caballos a 5.000 vueltas y un par máximo
de 235 Nm, ya desde bastante abajo para la época, desde apenas 2000 revoluciones por minuto. Antes de nada, pues vamos a darle un cariñito. Bajamos a tercera, vamos a pisar un poquito. Es a partir de 3500, 4000, 4500, cuando notas que que el turbo va cargando y empieza a rugir. No lo vamos a estirar demasiado porque esto al final es un coche de un amigo y tampoco es plan de andar forzando, ni mucho menos, pero sí que es cierto que es un motor turbo de los antiguos, no de los modernos, que desde prácticamente el ralentí ya notas que te va empujando. Aquí hay que llevarlo un poquito más arriba y ahí es cuando tanto el sistema de sobrealimentación como el hecho de contar con 5 válvulas por cilindro, pues llena bien los cilindros y obtienes un buen rendimiento. Por lo demás, tenemos una caja de cambios de 6 velocidades. Me sorprende el hecho de que, al principio de los 2000 todavía las cajas de cambio, los selectores tenían cierta holgura. En este caso sí que tenemos desarrollos largos porque es como eran, pero con 167.000 kilómetros que tiene en el marcador este León de primera generación, pues apenas hay holgura. Otro detallito también, pues se lo comentaba antes a Borja, su propietario, subirte, estar maniobrando un poco y decir, ostras, la dirección. Claro, es que esto es una dirección con asistencia hidráulica, nada de eléctrica. ¿Qué pasa? Pues que pesaban un poquito más porque no eran capaces de generar tanta asistencia, pero sí que es cierto también que te dan bastante más precisión cuando, pues a la hora de hacer una conducción un poquito más alegre. Para la inmensa mayoría de conductores de hoy en día, pues prefieren una asistencia eléctrica, lógicamente, porque las sensaciones les importan un pimiento y lo que les interesa es, aparcar y maniobrar cuanto más fácil y más sencillo, con menos esfuerzo, pues mejor. Pero es ese tacto que se va, lamentablemente, perdiendo. Más curiosidades a comentar de este coche. En el caso de las versiones Sport, de las variantes con un poquito más de prestaciones, no teníamos la suspensión de serie, sino que llevaba unos amortiguadores un poquito más rígidos, muelles un poquito más cortos y unas estabilizadoras también un poquito más gruesas. No era nada extremo, pero sí que se lograba, contener un poquito más las inercias cuando aprietas un poquito el ritmo, tanto en curvas como a la hora de, sobre todo hacer frenadas intensas, porque el coche no cabecea tanto. Son curiosidades. Fijaos qué dulce va. Una cosa a destacar es que comparado con los microhíbridos, por ejemplo, los mild hybrid que tenemos ahora mismo, notas que los motores tienen ese carácter de que hay que llevarlos un poquito arriba para que empujen bien, pero tienen una dulzura que, otra de las cosas que lamentablemente se van perdiendo hoy en día, y es una auténtica lástima a mi modo de pensar, por lo menos. Luego, antes hemos circulado un poquito por autovía. Tampoco es un coche que, pese a tener 24 años, como está en un estado de conservación prácticamente perfecto, apenas hay tampoco sensación de excesivo ruido de rodadura o aerodinámico. Es decir, es un coche con el que puedes viajar a ritmos decentes, con un confort que, sí que es cierto que los coches actuales están un poquito mejor aislados y son menos rumorosos, pero oye, que no te pienses que esos 24 años se nota un salto brutal en ese aspecto. Y poco más, vamos a ir parando, vamos a dejar reposar y que su propietario respire, que creo que está un poquito nervioso porque sé de buena tinta que no le hace demasiada gracia que otra persona conduzca su coche. Venga, nos vemos enseguida. Nos bajamos del primer León y saltamos al año 2005, momento en el que se presentó la segunda generación. Por cierto, obra del diseñador Walter da Silva. Se buscaba una carrocería que fuera capaz de ofrecer un habitáculo bastante más espacioso, sobre todo en la segunda fila de asientos. A mi gusto se sacrificó demasiado la estética, y es que a mí personalmente me recuerda más a un monovolumen que a un compacto. Eso sí, también tiene mucha personalidad. Además, cuenta con soluciones interesantes, como la posición de reposo en vertical para los limpiaparabrisas, reduciendo así los ruidos y la resistencia a la aerodinámica, o las manetas de las puertas traseras ocultas en los pilares, simulando ser un 3 puertas. Sin embargo, como el primero, el León 2 solo se fabricó con 5 puertas y carrocería de 2 volúmenes. Los cambios exteriores también afectaron a las dimensiones. La carrocería crecía en 14 centímetros la longitud total, mientras que la distancia entre ejes lo hacía en 6 centímetros.
Por cierto, aunque parezca lo contrario, la altura se mantiene inalterada. Y por otro lado, que no se engañe su estética, porque resulta más deportivo que antes. SEAT buscaba una mejor dinámica del ya de por sí bueno primer León. Entre otras cosas, introdujo de serie una suspensión trasera independiente con 4 brazos. Esto permitía a los ingenieros de desarrollo ajustar mejor las geometrías para todo tipo de circunstancias y además mejoraba la pisada del coche en carreteras bacheadas. Dentro del salpicadero también perdía la simetría que caracterizaba la primera generación, especialmente en este módulo multimedia bastante llamativo porque es diferente respecto a lo que estábamos acostumbrados en la época. Luego tenemos un cuadro de instrumentos completo, pero creo que podrían haberlo organizado un poquito mejor. Por ejemplo, tenemos un cuenta revoluciones en posición central que se me antoja un poquito pequeñito, luego tenemos un velocímetro grande y en el lado izquierdo pues 2 agujas para controlar el nivel de combustible y la temperatura refrigerante. Lo reconozco, esto ya es cuestión de gustos, pero a mí me gustaba más el primera generación que este segunda generación. A nivel de calidad, pues es cierto que mejoraba un poquito al anterior, pero seguía estando lejos de sus primos del grupo Volkswagen y, por supuesto, de Audi. Por ejemplo, pues crujiditos constantes, y estos además recuerdo que cuando estos coches eran nuevos pues también pecaban de esto. Por ejemplo, una cosa que me gusta, las manetas de intermitencia y limpia parabrisas evolucionaban bastante en lo que a estética y tacto se refiere, pero cuando lo usabas tenían un sonido todavía bastante noventero, podríamos decir. Luego, pues en este caso tenemos un volante bastante agradable, con perforaciones y muy chulo. Las versiones más básicas, pues lógicamente tenían un volante un poquito más pobre. Recuerdo especialmente las versiones más equipadas, con unos interiores llamativos, también el exterior, y tengo en la mente sobre todo la edición FR1, que era espectacular a nivel estético, súper agresivo y también con un equipamiento brutal, por no hablar de los Cupra o Cupra R. Y ya que hemos hablado de distintas versiones, hablemos de motores. A mitad de los años 2000 dominaban los diésel y en el León todos eran TDI, es decir, turbo y con inyección directa. En el momento del lanzamiento este modelo se podía comprar con el 1.9 TDI en versiones de 90 y 105 caballos y 2.0 TDI de 140 caballos. Años después, el 1.9 fue sustituido por el 1.6 TDI con Common Rail. La versión 2.0 TDI de 170 caballos apareció en 2006. Cambiamos a gasolina, donde la gama arrancaba con un atmosférico 1.4 de 85 caballos y un 1.6 también atmosférico de 102. Hubo incluso un 2.0 FSI de inyección directa, pero sin turbo, que daba 150 caballos. Mención especial merecen los TSI, que tenían turbo e inyección directa, mejorando el par motor. Hubo versiones 1.2, 1.4, 1.8 y 2.0 de esta tecnología, con potencias que iban de los 105 hasta los 265 caballos. Otro aspecto destacado a nivel mecánico de esta segunda generación es que llegó por primera vez la caja de cambios de doble embrague, la tan popular DSG. Y en lo que a versiones Cupra respecta, en el año 2006 hacía aparición el 2.0 TSI con 240 caballos. Luego, tras el restyling, en el año 2010, llegaría el Cupra R, generando nada menos que 265 caballos y limitando su velocidad mediante un control electrónico a 250 km por hora. Con la suspensión trasera independiente antes mencionada, se mejoraba el comportamiento dinámico, pero además también el confort. Por otro lado, en esta segunda generación también se introdujo una dirección electromecánica que perdía un pelín de precisión respecto a la anterior, pero mejoraba la maniobrabilidad porque el conductor tenía que hacer menos esfuerzos y también se reducía el consumo de combustible. Esta unidad es del restyling presentado en el año 2009. Cambiaba ligeramente la parrilla y un poquito también los pilotos traseros. Esa es la forma más sencilla de diferenciarlo de las variantes pre-restyling. Esta unidad no es un acabado FR, pero sí que trae un equipamiento bastante decente. Por ejemplo, tenemos climatizador bizona e incluso una pantalla ya ligeramente grande con navegador. A nivel mecánico, este coche lleva el motor 1.6 TDI de 105 caballos y cambio manual de 5 velocidades. Sustituía al anterior 1900 de inyector bomba, este es Common Rail, por lo tanto es un poquito
bueno, un poquito, se notaba bastante el salto en lo que a refinamiento y suavidad se refiere. Eso sí, unido a que los motores con rail común, tienen un poquito menos de fuerza a bajas vueltas y que la versión que estamos probando lleva un cambio manual, repito, de 5 velocidades, pero además con unos desarrollos bastante largos, pues da la sensación de no tener tanto empuje en la zona baja y media del cuentavueltas respecto a los anteriores 1900. En este coche, sin duda alguna, a ver, que luego para llanear y para viajar a ritmos normales tienes potencia, yo diría que de sobra, solo que eso, que a lo mejor tienes que recurrir un poquito al cambio de marchas más de lo normal porque tenemos unas relaciones un poquito largas. A lo que iba, lo que destaca este motor es en el bajo consumo de combustible. Consume muy poco gasoil. Y sí, el diésel está muy demonizado ahora mismo, pero es que en esta época los motores de gasoil en coches prácticamente de cualquier tipo, porque había coches como el Seat Ibiza o como este Seat León, es decir, diferentes tamaños, incluso tamaños superiores como podía ser un Audi A4, en los que los diésel pues realmente eran eficientes. En este caso, si nos esforzamos un pelín, es fácil incluso hacer trayectos por debajo o rondando los 4 litros a los 100. Y si no nos esforzamos, pues lo normal es estar en 5 litros como mucho. Haciendo una conducción, repito, normal, sin apretarle demasiado, pero sin tampoco ir buscando el ahorro de combustible. Por lo tanto, repito, lo mejor de esta mecánica para mí es el consumo de combustible. Con la llegada de la tercera generación cambió mucho. Es cierto que recurrió a unas líneas un poquito más sobrias, pero trataba de convencer tanto a jóvenes como mayores, cosa que, desde luego, consiguió visto su éxito. De hecho, han pasado 12 años desde su lanzamiento y aún así se sigue viendo bastante joven. Este diseño fue obra de Alejandro Mesonero Romanos, que utilizó rasgos un poquito más globales, como decíamos anteriormente, y adaptados a su época. Sin embargo, también tenía características peculiares, como por ejemplo que fue uno de los primeros coches en contar con luz diurna trasera. A diferencia de las dos primeras generaciones que se comercializaron con carrocería única, el Seat León 3 tenía hasta 4 variantes diferentes. La más habitual fue esta, la de 5 puertas, pero también hubo una SC de 3 puertas y una ST, de estilo familiar con mucho más maletero. Sobre ella se basaba la cuarta carrocería, la Experience, una alternativa más aventurera con protecciones inferiores, mayor altura libre y hasta un sistema de tracción integral 4Drive. Esta unidad que os he traído pertenece a un servidor, así que puedo hablaros bastante bien de él. Es un FR que compré nuevo a principios del 2017, es decir, justo cuando el restyling del mitad de ciclo de vida. Cambiaba un poquito la calandra, para golpes delantero, para golpes trasero y también los rasgos de las luces diurnas de los proyectores delanteros y también de los posteriores. En el interior, 4 pinceladitas que no tienen, bueno, nada destacable y también un poquito algunos diseños de llantas. Estoy contento con él, llevo un poquito menos de 70.000 kilómetros, no me ha dado ningún problema, pero hay algo que sí me tiene un poco mosqueado y es que los faros se están poniendo feos un poquito más rápido de lo normal, diría yo. Bueno, habrá que intentar darle alguna solución y bueno, otra cosita, os quería pedir perdón, por aquí tiene un arañazo que me dejó un recado el otro día un vecino, a ver si también le damos solución rápido. Dentro vemos los asientos deportivos habituales de FR que son bastante chulos, o a mi modo de ver así lo son a nivel estético, pero la verdad es que podrían ser un poquito más cómodos. En cuanto al volante, es agradable al tacto, tenemos pespuntes en rojos y la parte de abajo, bueno, ya sabéis, un poquito plana. A mí es algo que no me hace demasiada gracia, pero bueno, ahí está, tampoco es que me moleste. Luego tenemos un cuadro de instrumentos donde nuevamente la velocidad y el cuenta revoluciones están muy presentes. Además tenemos una pequeña pantalla entre medias donde podemos movernos y ver las distintas informaciones de viaje de una forma sencilla. Creo que fue al año siguiente ya apareció el cuadro de instrumentos digital. Nos venimos al centro del salpicadero y ya vemos una pantalla táctil, bueno, sencilla, pero con lo justo, es decir, no tiene complicaciones ningunas. Más abajo aparece el climatizador con controles de los que ojalá tuviera el Seat León anterior, el Seat León actual, porque son mucho más fáciles de hacer mientras vas conduciendo sin ni siquiera desviar la vista de la carretera. Por cierto, no os lo había dicho, la pantalla
En esta versión ya tenía Apple CarPlay y Android Auto con cable. Tenemos por aquí la toma USB, lo enchufamos, conectamos el teléfono y tenemos, pues bueno, Google Maps, Waze y demás. Así que en ese sentido, pues hubo un salto importante respecto a la versión anterior. También considero que a nivel de materiales, porque por ejemplo aquí ya tenemos un salpicadero que parece un poquito mejor acabado y el tacto de ciertos botones pues es un poquito más agradable. Eso sí, sí que es cierto que también hay algún que otro crujido y por desgracia para mí, pues aquí empezaba a aparecer el famoso negro brillante que tampoco me gusta. Bueno, me pongo al volante para contaros las novedades mecánicas que estrenó la tercera generación, que no fueran precisamente pocas. La más importante sin duda es el cambio de plataforma, pues llegó la famosa y para mí prácticamente excelente plataforma MQB del grupo Volkswagen. Es cierto que se perdía un poquito esa gran sensación de agilidad de la que disfrutaba la segunda generación, pero también es cierto que se ganaban muchas otras cosas, como por ejemplo una mayor calidad de rodadura, un mejor aislamiento acústico, más suavidad en general y también un mayor aplomo a alta velocidad. Era un coche más confortable en prácticamente todos los sentidos y ojo, teniendo en cuenta que solo las versiones de más de 150 caballos utilizaban un eje trasero multibrazo. Bueno, el salto cualitativo fue bastante notable del segundo León al tercero. En cuanto a motores se refiere, el Seat León 3 nació con mecánicas gasolina 1.2 TSI de 85 y 105 caballos, el 1.4 TSI de 122 y 140 o el 1.8 también TSI de 180 caballos. Hubo actualizaciones como el 1.4 que pasó a 125 y 150 caballos y además llegamos a ver algún 1.0 de 3 cilindros. Por cierto, las versiones Cupra rindieron potencias de 280, 290 y 300 caballos con el conocido bloque 2.0 TSI. También existió un Cupra R con 310. En este caso llevamos el motor 1.4 TSI de 150 caballos, probablemente la opción más equilibrada de las variantes de gasolina. Ofrece un consumo bastante ajustado, entre otras cosas gracias a un sistema de desactivación de cilindros, es decir, a medias y bajas cargas, pues 2 cilindros se desconectan y funciona solo con 2, ahorrando bastantes décimas de combustible y también gramos de emisiones emitidos a la atmósfera. Si hablamos del diésel, el 1.6 TDI se ofreció con potencias de 95 y 110 caballos, mientras que el 2.0 TDI se comercializó con 150 y 184 caballos según versiones. Por cierto, con este León 3 llegaron las primeras versiones con etiqueta Eco de la DGT, y es que se comercializaron las motorizaciones TGI que utilizaban gas natural comprimido, las versiones de GNC. Es cierto que tuvieron bastante éxito en España y eso que precisamente las gasineras con este combustible no abundan. A nivel dinámico no es que sea un coche muy emocional, como decía antes, respecto al anterior parece que baja un puntito en ese aspecto, pero sin embargo sigue estando un puntito por encima que la gran mayoría de sus contrincantes. Para mí el León es un coche que lo hace todo bien, me recuerda mucho en esta tercera generación a un Golf 7, eso sí, siendo un poco más económico y también estando un escalón o 1,5 por debajo de ese Volkswagen Golf en lo que a calidad se refiere. Es un coche que se defiende bien en trayectos urbanos, es un coche con el que se puede viajar y a buen ritmo, y te lo digo por experiencia, y es un coche que cumple bien en prácticamente todos los escenarios. Por ello, y por disponer de mecánicas bastante variadas y sobre todo sensatas, así como por las diferentes carrocerías, pues ha tenido el éxito que ha tenido. Es decir, SEAT lo consiguió y llegó a todo el abanico de públicos, tanto jóvenes como edades medianas, como personas ya cerca o incluso jubiladas, lo que nunca antes se había logrado con el Seat León. Gracias a ofrecer todo eso, a tener una amplia variedad de carrocerías y sobre todo a esa apuesta por el diseño y confort tan equilibrada, pues logró que esta tercera generación fuera la más exitosa con diferencia de todas ellas. En España
logró ser líder de ventas durante 5 años consecutivos, desde el 2015 hasta el 2019, y a nivel mundial pues se vendieron nada menos que 1 millón de unidades, lo dicho, en todo el mundo. SEAT lo consiguió. Bueno, nos vamos acercando a la última parte del vídeo. En el 2020 fue lanzado el SEAT León de cuarta generación. Ya sabéis que no fue un año precisamente estable. Además, con tanto SUV y las nuevas tendencias, muchos clientes empezaron a preferir un SEAT Arona o un SEAT Ateca antes que un León compacto o en carrocería familiar. Sea como fuere, el León 4, a mi modo de ver, es el que menos ha cambiado en todos los saltos generacionales que hemos visto. Para mí es una evolución profunda del tercero, incluso en el apartado del chasis. La plataforma sigue siendo la MQB, aunque revisada, al igual que la arquitectura de la mayoría de los motores. A nivel visual sí se aprecia un cambio más notable, buscando una estética un poquito más tecnológica y agresiva que se consigue gracias al nuevo estilo de iluminación, tanto delantero como trasero, así como por las formas más marcadas y líneas de tensión tan prominentes que tiene la carrocería en los 4 costados. Hablando de carrocería, crece 9 centímetros en longitud respecto al anterior, pero sin embargo la capacidad del maletero se mantiene en los mismos 380 litros de volumen. Dentro se popularizó un cuadro de instrumentos digital, mientras que en el centro del salpicadero apareció una nueva pantalla táctil ya un poquito más estilizada y de mayores dimensiones, pero a decir verdad no funcionaba demasiado bien. Por suerte, la marca ha escuchado, digamos, nuestras quejas, y a las versiones actualizadas que justo ahora están llegando a los concesionarios ya lo han revisado y mejorado. Pasamos al apartado de las mecánicas, donde los 3 cilindros han tomado bastante fuerza en gasolina. El 1.0 TSI lo hemos visto con potencias de 90 y 110 caballos, mientras que el 1.5 de 4 cilindros entregaba 130 y 150 caballos. Además, con ambos bloques hemos visto variantes que llevan en el parabrisas la etiqueta Eco de la DGT, gracias a que contaban con un pequeño apoyo eléctrico, híbridos ligeros, vinculados obligatoriamente al cambio de marchas DSG. Por su parte, en el apartado diésel, el 2.0 TDI se ha comercializado con 116 y con 150 caballos. Las dos principales incorporaciones mecánicas de esta cuarta generación han sido las citadas versiones Mild Hybrid y el sistema híbrido enchufable. De hecho, fue el primer PHEV de la marca con 204 caballos. A nivel de comportamiento dinámico al volante, cuesta encontrar diferencias claras con respecto al tercera generación. De hecho, para notarlas, o conoces muy bien alguno de los dos, o justo te bajas de uno y te subes al otro, porque, como decíamos antes, la plataforma es la misma y este coche podríamos decir que es una evolución profunda, pero evolución del tercera generación. A mí lo que más he podido sentir al pasar de uno a otro es que está un poquito más filtrado en cuanto a información sobre el volante, por ejemplo, transmite un poquito menos de sensaciones, pero sí que es cierto que también está mejor aislado acústicamente y por lo tanto pues es un coche un poquito más cómodo, sobre todo pues a la hora de pasar muchas horas al volante o de pasajero, porque al final en los viajes pues vamos todos, ¿verdad? Pues eso, ahí esta cuarta generación podría ser un pelín más cómoda. A nivel de mecánicas, en el caso de estos Mild Hybrid, que no estaban disponibles en las anteriores generaciones, pues me da la sensación de que no hay una conexión tan natural con el coche a la hora de apretar el acelerador como en las mecánicas más convencionales sin ningún tipo de apoyo eléctrico. Pero bueno, eso pasa en este León y pasa en cualquier coche actual. De hecho, se pierde también tacto del pedal de freno y eso es algo que, de hecho es de las cosas que menos me gustan de los vehículos electrificados. ¿Y qué más os puedo contar? Ya sabéis que no hay versiones Cupra en esta cuarta generación. Hace 5 o 6 años nació Cupra como marca independiente y no como versiones deportivas de SEAT, y pues hay que diferenciar una cosa de la otra, así que creo que a corto plazo no va a ser muy difícil que veamos coches de altas prestaciones bajo la marca SEAT. ¿Será para siempre? Habrá que esperar un tiempo y ver cómo va evolucionando el asunto. Mientras tanto, pues yo creo que tampoco merece la pena hablar mucho más de este coche, porque lo conocéis muy bien. Tenemos varias pruebas en el canal de YouTube, tenemos también varias pruebas escritas, así que no merece la pena entrar mucho más en profundidad con esta variante.
vamos a detenernos y vamos a juntarlo de nuevo con ese primera generación de color verde tan llamativo que habéis visto al comienzo del vídeo, que a mí me tiene pues flipando, sinceramente. Venga, vamos a ello. Bueno, y aquí termina este reportaje por el 25 aniversario del SEAT León, pero no quería despedir el vídeo sin presentaros a Borja, un enamorado de la marca que no solo nos ha cedido este SEAT León de primera generación con motor 1008 turbo 20 válvulas, sino que también tiene un tercera generación Cupra e incluso algo más. Cuéntanos un poquito, ¿qué coches tienes, Borja? Pues sí, mira, Diego, pues esto, la verdad que la historia con SEAT en mi casa lleva desde pequeñito, ¿vale? Tengo un SEAT 131L, la primera generación, motor 1430, que era de mi padre, en el que yo tengo pues cierta nostalgia y ciertos recuerdos, porque la verdad que monté muy pequeñito. Ese coche se quedó en mi casa, le conservó mi padre, se compró un SEAT Toledo, seguíamos siendo fiel a SEAT, y nada, se quedó allí muchísimos años. Me compré el SEAT León, me compré luego el Cupra, el de tercera generación, y lo curioso es que el 31 estaba allí, pues como pues eso, el coche anecdótico de la familia, ¿no? Y me dio por restaurarle. Entonces al final, pues 131L, SEAT León 20VT y Cupra de tercera generación. ¿Y algún Toledo me puedes contar también? ¿Hay Sí, un sí, también por hay. ahí de primera generación? Además que ese Toledo apareció prácticamente de sorpresa, un Toledo GT, un 2000. Motor 2000, 8 válvulas, 8 válvulas. 115 caballos, motor de Golf GTI, Correcto, si mal no recuerdo. correcto. Y la verdad que apareció un poco, era un coche que se rescató prácticamente porque era del tío de un amigo, iba para Desguace. Su tío no quería en ningún momento que ese coche lo tuviera otra persona. Pero bueno, hicisteis ahí un poquito de presión y... Efectivamente, bueno, y al final se quedó en casa. Qué bien también. darle una vida más a Efectivamente. un coche con ciertos años, que eso es lo que al final es ecología también y reciclar, ¿verdad? Sí, señor. Pues nada, muchas gracias por estar ahí, espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos pronto. Un saludo.